Ok, empezamos. Primero que todo, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por atender la invitación al seminario que hemos programado en el día de hoy, por atender la invitación de Hydrasoft, pues al seminario que hemos preparado de cómo incrementar el nivel de eficiencia en los proyectos. Entonces, para iniciar les explicaré brevemente la funcionalidad de GoToWebinar para que puedan utilizarla e interactuar conmigo en el seminario. Cada uno de ustedes pues tendrá la posibilidad de realizar por escrito y a interactuar conmigo durante todo el seminario y enviarme comentarios en cualquier momento. Todas esas preguntas que voy a estar recibiendo, pues las voy a responder al final de la charla y en el cual pues hemos reservado un espacio para resolver todas las preguntas y todas las inquietudes que ustedes me envíen en el transcurso de la sesión. Adicionalmente, pues conforme a cómo avanzamos en el seminario, estaremos realizando algunas preguntas a todos ustedes y podrán ustedes responderlas desde su computador o el teléfono y los cuales pues, les pido toda su colaboración. Al finalizar el seminario, queremos escuchar su retroalimentación de este seminario y pues para mejorar cada vez nuestros futuros eventos. Por lo tanto, pues, tendrán disponible una encuesta al cerrar la sesión y le agradezco a todos ustedes completarla. Bueno, entonces, pues empecemos en materia. Pues. Para mí el día de hoy es muy grato estar en compañía de todos ustedes y tener la oportunidad de hablar de aspectos de gerencia de proyectos que van a ser de su interés. Estoy segurísima que en el transcurso de esta sesión pues lograremos cumplir con las expectativas que se han generado alrededor de este seminario web y tener pues la oportunidad de resolver todas sus inquietudes. Hablar puntualmente de factores que tienen impacto en el aumento del tema que estamos hablando, o vamos a hablar en el día de hoy, que es el de la eficiencia de los proyectos, pues es siempre un tema muy importante. Pues seguramente ustedes consideran conmigo, porque todos los que trabajamos en proyectos siempre estamos pensando en nuevas formas de hacer las cosas más eficaces, eficientes y rentables. Pero en esta ocasión queremos tratar un aspecto que nos duele a todos nuestro día a día, y es el tema de la productividad. Y vamos a hablar de la productividad en términos de cómo podemos lograr más y mejores resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo. Entonces, en este sentido, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Entonces, aquí tengo, en su rol de gestión de proyectos, ¿cuál de estos factores afectan altamente su productividad? Entonces, de estas preguntas voy a mandarles acá un sondeo. Vamos a ver acá, ya. Entonces en tu pantalla tienen un sondeo en el cual les pido el favor que me resuelvan esta pregunta. Entonces las opciones son, primera, resolviendo las tareas urgentes, segundo, planeando los proyectos, tercero, contestando emails y llamadas, cuarto, dando respuesta a las redes sociales u otros. En los otros, pues me gustaría que me los indicaran por el chat. Ok, estamos esperando que los asistentes, ok, ya un porcentaje considerable de los asistentes. Listo. Bueno, ya bastantes personas han contestado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a mostrar. Vamos a ver. Listo. Entonces aquí, espérate a ver. Vamos a compartir los resultados. Entonces aquí tenemos, en los resultados de las respuestas que ustedes vieron, indicaron que casi el 70% del tiempo que ustedes tienen para sus actividades lo gastan resolviendo en tareas urgentes. Una gran parte planeando los proyectos y el restante en emails y llamadas. Bueno, entonces, muy interesantes estos resultados y
Ahora vamos a ver acá. Bueno, vamos a volver acá a la presentación. Listo. Entonces, de todos esos posibles factores que afectan la productividad, puntualmente seleccione estos factores para colocarnos en el contexto de un ejercicio que nosotros como Hydra realizamos cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con las compañías interesadas pues, en nuestra solución. Y durante estas sesiones siempre preguntamos cuáles son los retos a superar en la gestión de los proyectos. Y como resultado de lo que hemos escuchado hasta ahora, y precisamente ustedes me confirman ese ejercicio, entonces, basados en la premisa de que el tiempo es uno de los factores clave a la hora de la productividad, hemos desarrollado nosotros este cuadrante donde ubicamos estos retos asociados a la productividad, teniendo clara la relación entre lo urgente y lo importante. Obviamente, pues en el rango de oportunidades, pues teniendo clara la relación entre estos que son de estas actividades que son esenciales para cumplir con los objetivos definidos a un gerente de proyecto. En esta matriz identificamos aquellas tareas que están al alcance para controlar. O sea, vamos desde las interrupciones, distracciones, los emails, las reuniones, que eso es lo que podemos nosotros manejar en este tiempo, pasando por las actividades de un gerente de tipo de proyecto, un gerente de proyecto tipo apaga incendios, ¿sí? Que básicamente lo que hace es siempre estar resolviendo esas tareas urgentes, que lo que vimos en la encuesta, pues casi el 80% de ese es lo que consume nuestro tiempo. Pasando, o hasta llegar, mejor dicho, a aquellas que definen pues, a un gerente de proyectos que se anticipa a esos problemas. Entonces, vamos a ver en 3 desafíos cómo logramos manejar una mejor productividad en la gestión de proyectos. Entonces, como primer desafío, vamos a verlo en 3 momentos. Entonces, vamos aquí en la primera figura. Entonces, voy a recurrir a la imaginación de cada uno de ustedes. Entonces, en esta primera figura, vamos a ver el escenario donde una compañía que desarrolla productos y servicios por medio de proyectos, y que todos los que hacen parte de la entrega de los proyectos está conformado pues, por un grupo de recursos que tiene conocimiento, y estos recursos pues, son personas con diferentes niveles de experiencia y habilidades que desenvuelven, como todos nosotros, en diferentes roles como director del área o el gerente de proyecto o consultores, de pronto como consultores especialistas, consultores técnicos, todos aquellos que contribuimos a los proyectos. Y bueno, entonces, en este primer punto, entonces vamos a seguir y acá como es usual en los negocios, pues llega un nuevo cliente muy grande, importante para el negocio. En esta segunda figura, vamos a imaginarnos el momento en donde está ese gran negocio en la compañía, ese nuevo cliente que es clave para nosotros, y al cabo de unas semanas, cuando ya estamos desarrollando el proyecto, algunas personas claves de nuestro proyecto se van de la compañía o no están disponibles por muchas razones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la vida continúa y pues tenemos que resolver las coyunturas, y entonces empezamos a traer otras personas, ya puede ser internas o internas a la compañía, y pues podemos incluirlas como, inclusive, si él es el gerente de proyecto que se fue, o alguno de los miembros del equipo de trabajo claves en nuestro proyecto. Y a ellos le asignamos pues, las responsabilidades que las otras personas pues, estaban realizando. Toda esta información, todo lo que ellos dejaron como avance del proyecto, que por lo general, lo que nosotros pues siempre vemos, es que dejan un email con la relación del estado de algunas de las tareas, o de pronto algún folder o alguna carpeta con información de los procesos que se deben tener en cuenta pues, para realizar las tareas. ¿Ok? Vamos a la siguiente figura. Entonces, en esta tercera situación, al poco tiempo, como depende del rol en el cual la persona está haciendo el reemplazo, al poco tiempo pues los problemas se presentan. Por ejemplo, si es un nuevo gerente de proyecto, por lo general tiene problemas para definir las prioridades en el proyecto, o si es un nuevo recurso y depende del nivel de experiencia o de experticia, de pronto este nuevo recurso no sabe cómo hacer las cosas.
Y por lo general esto implica que se demoran mucho más tiempo del estimado pues, en completar las tareas. O a veces lo que hacen es recurrir a preguntarle a los demás recursos, o empezamos a hacerles llamadas, o enviarles mensajes, haciendo reuniones, y entre toda esa cantidad de actividades, allí empezamos a afectar la productividad de los demás recursos que trabajan en los demás proyectos y se empiezan a generar retrasos o inclusive reprocesos porque las cosas de pronto no están hechas con el nivel de calidad adecuado y empezamos a tener problemas de tiempos de entrega y de calidad en los proyectos. No sé si alguna vez les ha pasado esto. Yo creo que sí. Bueno, entonces, para continuar, vamos a lo siguiente. ¿Sabían ustedes que el 90% del conocimiento de una organización está en la cabeza de las personas y que solo ese 10% restante se queda en la compañía? ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona de la compañía se va? Pues por lo general, el conocimiento pues también se va. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver ¿cómo podemos nosotros resolver este desafío? En cómo ese conocimiento de la compañía puede ser digitalizado, cómo puede, por medio de repositorios de conocimiento, poder nosotros reducir estos impactos en nuestra ejecución de los proyectos. Entonces aquí tenemos a Hydra. Hydra es una solución en la nube, en lo cual nosotros lo que vamos a ver es cómo poder mitigar estos retos. Entonces, primero que todo, vamos a ver cómo ese conocimiento puede ser digitalizado por medio de repositorios de conocimiento. En Hydra, nosotros los hemos denominado blueprints. Estos blueprints consolidan el conocimiento de cómo realizamos proyectos en la compañía. Definida puede ser por lineamientos metodológicos o mejores prácticas y pues por supuesto por la experiencia de la compañía a lo largo de los años. Entonces aquí tengo definidos algunos tipos de blueprints en el cual se pueden desarrollar, se puede consolidar la forma de desarrollar los proyectos de la compañía. Entonces, para poder hacer un ejemplo de cómo podemos sacar el máximo provecho de definir un conocimiento y aplicarlo a un tipo de proyecto de manera estandarizada, entonces vamos a entrar a este ejemplo de implementación de un sistema de información ERP, que es el ejemplo de una compañía que es especialista en implementar este tipo de proyectos y ya tiene definido un proceso en el cual, de manera repetible, ya se ha definido toda la estructura. Entonces aquí vamos a ver, vamos aquí a ver cómo nosotros podemos consolidar esa información a nivel de grupos de proceso. Esto determinado en fases, actividades y tareas, en el cual pues podemos definir toda la definición lógica de cómo va organizada la entrega del conocimiento, que es todo basado en la experiencia. A nivel de tarea, vamos a ver cómo nosotros podemos identificar o cómo podemos nosotros configurar información valiosa que nos permite hacer esta consolidación del conocimiento. Entonces aquí, a nivel de tarea, nosotros podemos definir cuál es la información general, las instrucciones, aquella información clave que en el momento de que vamos a ejecutar la tarea nos permita reducir esa curva de aprendizaje, reducir esos tiempos de ejecución de las tareas, evitar que empecemos nosotros a llamar a las personas que están ejecutando los proyectos y que esa información ya está consolidada. Todo aquel esfuerzo en el cual el área de métodos o las áreas de calidad han definido unos manuales, han definido unos procedimientos y que son necesarios para que las personas cuando empiezan a ejecutar los proyectos tengan esos lineamientos de ejecución. Entonces, nosotros podemos tener la capacidad de incluir toda esta información, de inclusive definir
unas listas de chequeo de esa información que es clave en el momento de ejecutar una tarea y que le dice, oye, tengan en cuenta lo siguiente, ten en cuenta que, por ejemplo, en este ejercicio, en esta tarea, dice cómo identificar y capturar requerimientos. Entonces acá dice, mira, ten en cuenta que debes programar una sesión con los involucrados, documentar los requerimientos, realizar sesiones de validación. Adicionalmente, podemos nosotros de manera genérica para este ejemplo que estamos mostrando acá, definir cuál es el tipo, cuál es el rol que debe ejecutar idóneamente esta tarea. Entonces acá dijimos que va a ser un consultor y que debe tener unas entradas y unas salidas. Estas entradas y estas salidas están determinadas por documentos, plantillas, formatos que le facilitan a la persona ejecutar la tarea de acuerdo a los niveles de calidad predeterminados. Inclusive, para evitar esos reprocesos que les mencionaba, podemos nosotros determinar esos niveles de aprobación que le facilitan a la persona que está ejecutando la tarea poder tener el visto bueno de un par o de del gerente del proyecto del gerente proyecto en el cual está haciéndole seguimiento a esta tarea. Esta información consolidada la vamos a ver resumida a nivel de ejecutor de la tarea de esta manera. Entonces, en el cual la persona va a encontrar consolidada las instrucciones, las listas de chequeo, cuáles son los detalles de configuración, por ejemplo, cuáles son las plantillas, cómo las debe descargar, los niveles de aprobación, inclusive algunos campos de seguimiento. Entonces, básicamente, aquí lo que nosotros hacemos es que nos aseguramos que cada recurso, cuando se vaya a una compañía, la persona que se quede con sus responsabilidades, pueda seguir ejecutando esas tareas sin inconveniente alguno, ayudándoles o asegurando a la compañía a entregar los proyectos en la calidad requerida e incluso reduciendo esa curva de aprendizaje basado en ese uso disponible del conocimiento consolidado. Entonces, una vez definido este repositorio de conocimiento, estamos en la capacidad de generar proyectos. Y de esos proyectos, entonces, cuando creamos un proyecto, instanciando en esa información, ese repositorio de conocimiento, entonces el gerente de proyecto, ¿qué va a recibir? Va a recibir una serie de herramientas ya previamente estandarizadas, previamente ya definidas, en el cual le facilita la planeación del proyecto. Entonces ahí vamos a ese 20% en el cual en la encuesta decían muchas personas, oye, mire, yo me gasto tanto por ciento del tiempo de mi trabajo planeando los proyectos. Entonces aquí, obviamente, pues todo proyecto es diferente, pero tiene un fondo metodológico. Esta información ya predefinida que lo traemos desde el repositorio, desde el blueprint, le facilita y le agiliza al gerente de proyecto la ejecución de la planeación. Esto lo que me permite es que todo ese gerente de proyecto tenga toda esa información genérica del tipo de proyecto desde la planeación e inclusive predefiniendo los tipos de riesgos que hayan para ese tipo de proyectos, ¿sí? En el cual pues determina que para estos proyectos los riesgos frecuentes son tales y yo pueda predefinir esa información o inclusive los entregables en los cuales hacen parte de este proyecto. También hasta llegar al punto de predefinir cuáles son los costos asociados al mismo. Entonces, volviéndonos aquí al plan de trabajo, cuando el gerente de proyecto le asigna a cada uno de los recursos un responsable, el responsable va a encontrar en su bandeja de entrada cuál es su responsabilidad en el proyecto. Y adicionalmente, cada recurso, aquí estoy como un recurso en el cual me han asignado de la tarea que nosotros vimos previamente, el repositorio de conocimiento, en el cual dice identificar y capturar requerimientos. Entonces, si yo soy un recurso nuevo en la compañía, yo quiero ir a ver la guía, entonces fácilmente yo puedo tener disponibilidad de ese conocimiento que hace única la ejecución de los proyectos. Entonces, esto es lo que define la calidad de la entrega de los proyectos frente al cliente. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, aquí podemos nosotros decir que podemos resolver este desafío de permitir que el conocimiento resida en la compañía y que mejoremos los niveles de productividad en la entrega de los proyectos. ¿Cómo?
reduciendo los reprocesos, facilitando el conocimiento a cada uno de los recursos en los cuales están involucrados en los proyectos. Bueno, entonces volvemos con la presentación. Entonces aquí podemos resumir este desafío en que usted pueda consolidar el conocimiento y replicar la experiencia de los mejores ¿quiénes? De los mejores ejecutores, porque toda la experiencia de qué es lo que se debe hacer en este momento, en este punto, está ya definido en el repositorio de conocimiento. Entonces aquí vamos a resumir este ciclo, en donde empezamos a digitalizar y estandarizar el conocimiento. Esto lo que hace es facilitar la planeación y luego se habilita la transferencia y la aplicación del conocimiento de manera consistente en la compañía. Aquí vamos a ver más adelante un elemento clave que nos permite cerrar este ciclo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo en esta gráfica nos muestra de cómo la transferencia de conocimiento eficaz mejora ese rendimiento del proyecto. Puntualmente vemos de cómo una empresa que tiene una transferencia de conocimiento muy eficaz tiene un 20% mayor nivel de eficiencia en alcanzar las metas propuestas. Y asimismo, vemos cómo la transferencia de conocimiento tiene una tendencia similar en el cumplimiento del tiempo y el presupuesto definido. Ok, entonces cerramos este primer punto y vamos al segundo desafío. En este segundo desafío, entonces vamos a ver en la primera parte, otra vez volvemos a hacer el ejercicio mental. Imaginemos lo que pasa cada semana cuando requerimos conocer el estado de los proyectos y empiezan los diferentes niveles de información a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos? Y de aquí, pues se activan los niveles de requerimientos de información, como lo es, pues de acuerdo a cada uno de nuestros entornos de proyectos, puede ser el comité de proyectos o el gerente de área requiere información para consolidar y presentar informes, o el gerente de proyecto requiere conocer el estado del avance de la tarea de cada uno de los recursos. Entonces, aquí vamos con este primer punto. En el segundo punto, el gerente de proyecto consulta a su equipo de trabajo para poder darle la información de lo que estábamos acá en el primer punto. Entonces, ¿qué hace? Entonces, empieza a consultar a su equipo de trabajo uno por uno el estado de las tareas, donde cada uno indica su esfuerzo según su parecer o en el peor escenario su sentir. No sé si ustedes han escuchado cuando alguien dice, no, es que yo siento que este proyecto, esta tarea es mucho más difícil y entonces me voy a tomar un poquito más de tiempo. O inclusive, de acuerdo al estado de ánimo, ¿sí? Si está de pronto estresado, le dice, no, me hace falta mucho más tiempo o menos tiempo o esto es mucho más fácil. O sea, todas estas frases o imaginarios termina generando pues los grandes problemas de inexactitud de la información que siempre encontramos en el momento de generar un estado real del proyecto. Ahora les voy a contar o les voy a proponer este ejercicio mental. Calculen el tiempo que actualmente en su trabajo requiere un gerente de proyecto para sentarse con cada miembro de su equipo de trabajo, más el tiempo de consolidar dicha información y generar reportes y adicionalmente evaluar el estado y después presentarlo. Entonces, yo ya veo que están haciendo ahí sus cálculos, pero yo acá les traigo una experiencia. Nosotros, lo que hemos visto en promedio, un gerente de proyecto se gasta 4 horas semanales para consolidar y generar reportes de proyecto a su cargo. Entonces, hagamos el siguiente cálculo. Si una compañía tiene 10 gerentes de proyectos a la semana, ¿cuánto se gastaría? Sería más o menos unas 40 horas en total. Y todo esto para conocer el estado actual de todos los proyectos. Entonces, imagínense, ese esfuerzo es el equivalente al gerente, al todo el trabajo de que un gerente de proyecto está haciendo reportes el 100% de su proyecto. Entonces, si una compañía requería 10 gerentes de proyecto
para hacerle seguimiento a sus proyectos y presentar sus informes, en la práctica no requiere 10 gerentes de proyecto, sino 9 para gestionar todos los proyectos. Y estos tiempos se calculan sin tener en cuenta las reuniones con su equipo de trabajo, ni con el cliente, ni con el jefe, más todas las actividades propias o externas de los proyectos y de la compañía propiamente, pues para resolver pues toda su jornada laboral. No sé, pero creo que alguna vez han escuchado a algún gerente de proyecto diciendo o trabajo, o apago incendios, o hago reportes. Yo creo que no estoy diciendo nada descabellado. Bueno, ahora en este tercer escenario, en esta tercera imagen, vamos a ese momento en el que estamos en el comité y estamos presentando los informes allí en ese comité. Y se generan unas nuevas preguntas con referencia a la capacidad de desarrollar pues, nuevos proyectos. Entonces resultan o surgen preguntas como ¿qué capacidad para entregar proyectos en el tiempo tenemos? ¿O qué disponibilidad de recursos hay en tantos meses? O, oiga, ¿qué es lo que tanto hacen? O sea, ¿por qué vamos con este esfuerzo o este progreso a la fecha? Entonces, muchas veces es difícil para el gerente de proyecto brindar esa información y tomar esas decisiones de ese tipo basado en, pues, en datos muy estáticos. Posiblemente pues empezamos a dar de pronto algún número o algún dato inexacto y esto pues va a generar problemas o podemos generar sobrecarga o subutilización de los recursos inclusive, pues realizando una mala asignación de las tareas a los recursos inadecuados y por ende pues por lo general lo que hemos visto esto genera desmotivación en el equipo de trabajo. No sé si les suena algo familiar. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos resolver este desafío. Entonces, vamos otra vez a volver a Hydra, en donde nosotros llegamos al punto en donde teníamos unas asignaciones a nuestro trabajo, en el cual cada uno de nosotros pues tenemos un nivel de información de lo que nosotros estamos involucrados en los proyectos. Y a medida que vamos identificando nuestras responsabilidades, pues se van reportando el estado, el cumplimiento o el avance de acuerdo a cada uno de los esquemas de seguimiento. Entonces se dice, oye, mire, quiero reportar tiempos, o definitivamente reportar un avance, o inclusive hacer una evaluación cualitativa. Pero entonces también podemos tener las grandes bondades de las hojas de tiempos en los que esta información, esta tarea se simplifica, en el que simplemente la persona identifica de los proyectos cuáles son sus responsabilidades en un intervalo de tiempo y simplemente dice ayer miércoles para realizar ajustes finales me gasté 2 horas. Listo. Ya. Esto es lo que permite que cada uno de los recursos involucrados en los proyectos pueda de manera dinámica y con una solución colaborativa poder todos brindar información real, exacta de lo que está pasando en la ejecución de nuestras responsabilidades, en la ejecución de cada una de estas tareas. A medida que vamos reportando cada uno de los miembros del equipo de trabajo el avance y el cumplimiento de las tareas, toda esta información va siendo consolidada con vistas hacia el gerente de proyecto, en el cual están todas las hojas de tiempo de todos nuestros recursos. Aquí están los tiempos que acabamos de incluir. Inclusive puede aceptar o rechazar esos tiempos y el gerente de proyecto va a reducir esos tiempos de seguimiento, de sentarse con cada uno de los miembros del equipo de trabajo y poder identificar cuál es el estado real de las tareas, cuál es el estado, consolidar ese estado real del proyecto. Entonces aquí, en este punto es muy importante porque el gerente de proyecto se facilita su trabajo y toda la información va siendo consolidada. ¿Cómo se va viendo esta información? A nivel de estas vistas, es decir, acá esta vista de progreso, en el cual me muestra de manera detallada cuáles son todos los indicadores de acá de progreso a medida que cada uno de los recursos va reportando
el avance del cumplimiento de las tareas o inclusive los indicadores de valor ganado, en el cual se van haciendo los cálculos automáticamente de todo lo que están reportando sus recursos en el momento de la ejecución de los proyectos. ¿Okay? Entonces, además de estas vistas que le facilitan al gerente de proyecto tener una información exacta, real, verídica, o inclusive pues, si necesita comprobar qué es lo que está pasando con el equipo de trabajo, pueda tener unas herramientas de soporte e evidenciar lo que está sucediendo en su proyecto. Adicionalmente a estas vistas, y pues hay muchas vistas que tenemos, pero pues el tiempo es aquí muy corto, contamos también con algunos reportes en los cuales le permite a cada uno de los niveles de información de la compañía poder tener información consolidada de lo que está pasando. Entonces vamos a ir al nivel del gerente de proyecto. El gerente de proyecto cuenta con unos tableros de control en el cual puede resumir de acuerdo a los tópicos de seguimiento o de acuerdo a las necesidades de información esos datos consolidados. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un tablero de control donde está el seguimiento de los costos. Entonces, aquí va a mostrar en tiempo real cuáles son los costos del proyecto, cuál es la curva S del proyecto, cuál es la barra de costos semanal, la variación entre lo planeado y lo real, e inclusive información semana a semana de lo que está pasando con la ejecución de los proyectos a nivel de costos. Y así podemos ver diferentes tableros de control en el cuales, de acuerdo a esos tópicos necesarios, que son claves para tomar decisiones, podemos determinar el estado. Entonces aquí dice, oye, mire, acá tengo tantas tareas pendientes por planear. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las tareas que están en progreso? ¿Sí? O cuáles son las que están cerradas. Y así inclusive llegar hasta el nivel más profundo de ese seguimiento controlado que es básico y esencial para saber qué es lo que está pasando con nuestros proyectos. Aquí, bueno, aquí voy a mostrarles algunos otros, por ejemplo, inclusive el seguimiento de los riesgos, la matriz listado de los riesgos, la matriz, cuál es la valoración que se le ha definido a cada uno de los riesgos en la matriz de los que estamos trabajando. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, entonces ahora ya llegamos al punto del gerente del proyecto. Ahora vamos a ver al siguiente nivel de información, que es el director del área, o el director de operaciones, o el director de servicios, o inclusive la PMO. Entonces, ¿ellos qué nivel de información requieren? Una información consolidada de lo que está pasando con sus equipos de trabajo, con sus diferentes proyectos, e inclusive el gerente de la compañía poder ver cuál es el estado del cumplimiento del portafolio. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el seguimiento del portafolio, en el cual vamos a ver cuál es el estado de los proyectos, el listado de los proyectos en curso y los indicadores de gestión de cada uno de ellos. También, inclusive, si tenemos alguna segmentación puede ser regional o puede ser alguna segmentación organizacional, podemos fácilmente identificar qué es lo que está pasando con cada una de estas verticales o cada una de estas segmentaciones de los proyectos para hacer un seguimiento adecuado a los proyectos que se están desarrollando en la compañía. Vamos a ver a otro tipo de tablero de control en el cual le permite a ese nivel de información saber qué es lo que está pasando con los proyectos. Por ejemplo, aquí proyectos que cumplen, que contribuyen a ciertos objetivos en la compañía. Entonces, mira, estos proyectos puntualmente se generan rentabilidad de manera, cumplen ese objetivo, perdón, de generar rentabilidad de manera sostenible. Y así sucesivamente, de acuerdo a las necesidades de información que ustedes requieran. Ahora, vamos a un nivel de información mucho más estratégico, mucho más amplio. Por lo general en las compañías tenemos algunos tableros de control personalizados, algunos indicadores de gestión muy personalizados. Estos
se pueden consolidar en esta funcionalidad que nosotros tenemos, que es un Business Intelligence, un módulo de Business Intelligence incluido en nuestra solución, en el cual consolidamos esa información tanto de Hydra como de otras fuentes de información referentes a la gestión de proyectos. Esto para consolidar indicadores de gestión personalizados y poder mejorar la gestión del desempeño y así lograr pues o alcanzar esa eficiencia organizativa. En este ejemplo, este ejemplo que acá les tengo, esto es clave, este ejemplo es muy clave a nivel de productividad, en el cual es fundamental conocer si la persona se dedica a esas actividades productivas para la empresa, para su trabajo, en su tiempo de actividad, pues ayudando a identificar en qué invierte el tiempo sus recursos, pues para así detectar esas situaciones que no resultan del todo productivas y pues poder evitarlas. A nivel de indicadores personalizados, todos los que ustedes necesiten, nosotros tenemos la capacidad de tomar esa información y definirlos en nuestro módulo de Business Intelligence. Y para completar aquí este punto de la información que se requiere para tomar las decisiones, vamos al módulo de planeación a nivel de recursos, en el cual es clave nosotros conocer cuáles son esas capacidades de los recursos para definir una correcta asignación de las tareas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una matriz de habilidades en el cual cada uno de los recursos, de acuerdo a unas habilidades predefinidas en la compañía, podemos determinar un nivel de porcentaje en el cual decimos cumple o no con esas habilidades. ¿Esto para qué nos sirve? Para que en el momento de asignar los recursos a los proyectos, podamos tener unos criterios adecuados, poder gestionar esos recursos de acuerdo a esas habilidades y fácilmente nosotros poder determinar quiénes son los idóneos para ejecutar, e inclusive seleccionar los recursos de acuerdo a sus habilidades. Entonces aquí vamos a ver quiénes son los PMPs que tienen disponibilidad. Entonces aquí fácilmente esta información me lo puede dar. E inclusive me puede decir qué recursos, qué porcentaje por cada uno de los recursos, qué porcentaje de atendimiento tiene y qué porcentaje de asignación y si los recursos están sobrecargados o no. Inclusive podemos definir un histograma, estos recursos, qué porcentaje de utilización. Esto es clave para determinar si requerimos recursos adicionales en nuestros equipos de trabajo o identificar inclusive algún recurso que está subutilizado, algún recurso que no tiene asignaciones a ningún proyecto y que fácilmente pues podemos utilizarlo para los otros proyectos en la compañía. Y si requerimos un detalle de información a muy bajo nivel, podemos inclusive el gerente del área o la oficina PMO identificar cuál es esa carga, puede ser a nivel de proyectos, ¿sí? O inclusive a nivel de tareas. Decir, mire, Adela está ejecutando en tal proyecto, tales tareas y esta es la carga que tiene a nivel, puede ser mensual, semanal o diaria. Entonces, esto facilita muchos resuelve muchos de los dolores de cabeza que nosotros hemos visto en las compañías en las cuales requieren saber cuál es la capacidad de mis recursos, qué es lo que están haciendo mis recursos, qué recursos tengo disponibles para poder asignar en proyectos futuros. Bueno, entonces aquí en este punto ya resolvemos nuestro desafío y en pocas palabras podemos decir que este desafío lo podemos resolver en cómo visualizar el desempeño de sus recursos y los proyectos. Perdón. Existen muchas razones, inclusive, por lo que los proyectos no logran esos objetivos originales. Por lo general, una toma de decisiones deficiente es una de las razones principales. De hecho, casi la mitad de los proyectos que no tienen éxito se ven afectados por una toma de decisiones deficiente. Y eso teniendo en cuenta que día a día tomamos decisiones que impactan los proyectos. Algunas de ellas son pequeñas u otras de mayor impacto,
pero juntas conforman el trabajo que pues, nos puede llevar o al éxito o al fracaso. Por lo tanto, aquí vemos cómo en estas gráficas, cómo brindar esa información correcta a las personas que toman decisiones puede lograr que un proyecto tiene un 35% mayor de probabilidad de cumplir con esas metas propuestas. Y asimismo se ve una tendencia con respecto a alcanzar el presupuesto y terminar los proyectos a tiempo. Bueno, entonces aquí resolvemos el segundo desafío. Ahora vamos al tercer desafío, tercer y último desafío, en el cual nos enfrentamos a lo siguiente. Primero, en este primer escenario, imaginemos que el jefe de área tiene nuevos clientes con proyectos similares al que tuvo problemas. Ahora, pues ya en ese escenario, pues ahora tiene una docena de ellos y se pregunta, ¿y ahora cómo voy a gobernar la metodología, todo aquello que el área de calidad ha determinado y que sabemos que es determinante para poder que nuestros clientes puedan nosotros tener unos proyectos desarrollados con los niveles de calidad definidos? ¿Cómo me puedo asegurar eso? En el segundo escenario, traemos otro momento de los proyectos en donde es necesario consolidar todos esos aprendizajes. O sea, definimos una metodología y ahora estamos desarrollándola, pero a medida que la vamos desarrollando tenemos aprendizajes, tenemos mejores prácticas de los proyectos anteriores y nosotros podemos identificar en esa práctica cómo reducir esa desalineación entre lo planeado y lo real. Fácilmente de cómo realizar esas mejores estimaciones sin que estén sujetos a esos estados de ánimo que siempre nos encontramos y que pues por lo general lo que buscamos es reducir esas variaciones de esfuerzo durante la ejecución. Por lo general, si no se tienen esos mecanismos para gobernar esta información, la persona pues inclusive la que maneja calidad o el gerente de área puede tener grandes problemas de pérdida de credibilidad de lo que está haciendo. En este último escenario, vamos a imaginarnos donde uno de los colaboradores está implementando un proyecto y se da cuenta que una tarea no aplica en este tipo de proyecto o que inclusive hay una mejor manera de realizarlo o hay una mejor práctica o alguien resolvió cómo hacerlo de manera mucho más rápida del esfuerzo estimado. Entonces, por lo general, si este recurso que encontró esta forma de resolver esa tarea de una manera ágil, si ese recurso de pronto es un recurso freelance o es una persona junior, muy posiblemente, si no tiene los mecanismos para entregar esa información, esa experiencia por lo general se pierde. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos resolver este desafío. Entonces, volvemos otra vez a Hydra, en el cual vamos a ver desde el blueprint. Si recuerdan el primer paso, yo les mostré un blueprint, cómo se consolida toda la información de cómo se realizan los proyectos en la compañía. En este blueprint también nosotros al tener toda esta información consolidada y al ejecutar los proyectos basados en ese repositorio, vamos a ver acá, pues tenemos la capacidad de tomar de cada experiencia la información de cómo llegar a mejores estimaciones de tiempos para los proyectos futuros. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, tenemos que definir los proyectos del proyecto, de los objetivos del proyecto, tiene un promedio de 6 horas. Y vemos que hay una desviación de 2 horas y media. Entonces, aquí determinamos cómo podemos nosotros, basados en los proyectos ejecutados de este tipo de proyecto, pueda darme ese muestreo y puede darme una aproximación de cómo mejorar los tiempos. Esta información de cómo mejorar esas estimaciones de tiempos para proyectos futuros es inclusive una fuente de información muy valiosa y verídica para el área comercial o para el área de preventa y así presentar pues propuestas mucho más cercanas a la realidad de la operación.
Adicionalmente, cada vez que se va ejecutando la información determinada, la información, la base metodológica definida en este repositorio de conocimiento, entonces, inclusive contamos con la oportunidad de aprender de cada proyecto ejecutado. Y nosotros hemos definido unas mejores, y si hemos definido esas mejores prácticas y esos lineamientos que gobiernan estos proyectos futuros, con toda esta información en el momento de ejecutarse, es posible tener a la mano indicadores de gestión asociados al cumplimiento de esos lineamientos metodológicos. Vamos a ver cómo. Entonces, aquí vamos a las alertas, en el cual yo puedo determinar para mi gobierno metodológico qué es importante validar. Si las actividades o las tareas que yo he definido en la planeación o son eliminadas o definitivamente las personas, los ejecutores están omitiendo sus procesos de validación, de aprobación de una tarea o definitivamente están cerrando tareas y no me están adjuntando las evidencias. Entonces, la plataforma tiene la capacidad de hacer ese seguimiento, de poder a ustedes decirles, oye, tal política definitivamente debe ser validada, debe ser revisada o definitivamente es una política obsoleta. Entonces aquí esta información, estas alertas se pueden consolidar en un tablero de control en el cual me muestra cuáles son los información clave para poder tomar ese tipo de decisiones, para determinar qué tipo de alertas o tipo de definiciones metodológicas deben ser consideradas para revisión. Pero adicionalmente, en el escenario en el cual nosotros estábamos mirando, en el que una persona está ejecutando una tarea y se da cuenta que de pronto encontró una mejor manera de resolverla, o que ya las cosas, las configuraciones o las actualizaciones han hecho omitir algunos pasos, y esa información está aquí consolidada en esta guía, que es la información previa para poder hacer seguimiento metodológico en la ejecución de la tarea. Entonces, ese ejecutor tiene la capacidad de brindar esa retroalimentación con el fin de mejorar ese proceso con la experiencia actual de la ejecución. Bueno, entonces, siguiendo, nosotros podemos resumir este reto como estandarice y optimice la entrega de sus proyectos. Entonces, aquí completamos el ciclo que estábamos revisando, si recuerdan. Entonces, empezamos a digitalizar y estandarizar el conocimiento, después llegamos al mejoramiento de la información de la planeación y facilitamos la aplicación de los conocimientos y llegamos al punto del mejoramiento basado en ese análisis de datos y la optimización de ese proceso. Aquí lo que nosotros proponemos es que estandarice esa excelencia, esa mejor práctica de hacer proyectos a través de esa adopción de mejoras y de aprendizaje, creando un modelo repetible de ejecución. Entre los beneficios de este reto, llegamos a este punto, en donde pues, las organizaciones que han estandarizado el proceso de sus proyectos, y esto es totalmente verificable, han visto un aumento del porcentaje de proyectos a tiempo en un 25%. Esto inclusive pues, está soportado en uno de nuestros casos de éxito. Bueno, entonces, ya terminando, retomando el cuadrante de la productividad de un gerente de proyecto que revisamos al inicio de la sesión, pues los invito a ponernos en sus zapatos. Entonces, el pobre gerente de proyecto, pues seguramente como todos nosotros hemos vivido en los proyectos, pues siempre habrá problemas y pues en algunas ocasiones pues ni los podemos eliminar, ni le podemos evitar, pero igual hay que hacer tareas inmediatas pues para solucionarlo, o sea, no nos podemos inclusive pues cruzar de brazos. Pero cuando tenemos que resolver algo ahora mismo,
Por lo general, esto lo lleva a improvisar y muchas veces esto sucede cuando tenemos fallas en la planeación y no tenemos el control sobre los resultados. ¿Sí? Temas que pues vimos claramente en Hydra cómo los podemos resolver. Pero cuando tenemos la sombrilla de la planeación, en ese nivel de inmediatez puede reducirse en gran manera para poder enfocarnos a alcanzar la satisfacción por el trabajo cumplido y los resultados obtenidos. Entonces, para concluir, los invito a enfocarnos en el cuadrante de la planeación, en el cual, aquí donde tenemos acá, el cuadrante este de la calidad, en el cual los resultados nos llevan al buen término de los proyectos, apoyándonos pues en herramientas y en procesos que permiten de manera eficiente llegar a esos niveles de calidad y que pues obviamente pues permite a las organizaciones alcanzar los desafíos propuestos. Y para terminar, pues les quiero enfatizar que nuestra solución les permite a ustedes enfocarse en lo más importante, pues para que pueda contribuir, colaborar y en controlar la ejecución en tiempo real. Entonces, permítanos a nosotros, como Hydra, conocer estos desafíos, identificarnos en ese cuadrante para nosotros poder ayudarle a ustedes a aumentar sus niveles de eficiencia en la ejecución de sus proyectos. Bueno, ya a este punto, pues, queremos ya resolver las dudas o las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Nos quedan unos 5 minutos. Entonces vamos a mirar acá qué preguntas tenemos. Bueno, entonces aquí tenemos, por favor, ok, listo. Ya me están enviando. Están enviando acá algunas preguntas. Ok. Listo. Entonces aquí tenemos. Dicen, ustedes, ok, listo. Ustedes presentan o nos ayudan a estructurar análisis de costos que nos permitan saber cuáles son los beneficios cuantitativos de tener Hydra. Sí. De acuerdo, pues, obviamente en el momento de una adquisición de una solución tecnológica, pues es conveniente saber cuál es el retorno de la inversión de la solución. De acuerdo a esos retos que ustedes nos indican en cada una de las sesiones y a esas necesidades puntuales a resolver en sus proyectos, nosotros tomamos esas experiencias y podemos cuantificar cuál es el dolor que usted tiene y cómo Hydra lo puede resolver. Nosotros podemos hacer ejercicios financieros en los cuales ustedes pueden estar seguros que la solución en realidad va a ayudarles a ustedes a mejorar el resultado de sus proyectos en la compañía. Bueno, vamos a ver aquí otros proyectos. Ok, dice, ¿cuánto tiempo puede requerir la transición para adaptarse a su solución de Hydra? Bueno, muy interesante esta pregunta. Nosotros en nuestra experiencia, nuestra implementación de nuestra solución, como esto es un servicio en la nube, nosotros siempre estaremos allí presentes. Dentro de nuestras mejores prácticas de implementación de una solución como esta, que es una solución pues para gestionar proyectos y que cambia la forma de trabajar de cada uno de los ejecutores, de los miembros de los proyectos. Entonces, es un cambio en esa forma de trabajar, así como cualquier otra solución tecnológica. Nosotros hemos desarrollado una metodología en la cual incluye, más que gestión del cambio, es una gestión del aprendizaje, en el cual hemos determinado una serie de actividades que minimizan ese impacto y básicamente lo que se dice es, dentro de los primeros meses usted va a tener visibilidad de toda la información, nosotros refinamos la base de conocimiento y durante ese tiempo
nosotros tenemos una actividad que facilita la adopción de este tipo de tecnologías en una compañía. Obviamente, pues todo depende de los factores culturales de la compañía en el momento de ejecutar los proyectos. También incide el nivel de madurez de gestión de proyectos en la compañía. Entonces, básicamente nosotros podemos decir que la implementación de la solución pues puede estar dentro de los 3 primeros meses del servicio, y esto siempre es un trabajo continuo entre la compañía y nosotros como Hydra para ayudarles a ustedes a mejorar los resultados de los proyectos. Ok. Dice así, tienen otra pregunta. ¿Cómo es la interfase con ERP tales como SAP? Ok, interesante. Nosotros hemos tenido clientes que tienen inclusive SAP. Uno de nuestros clientes es, bueno, recuerdo, creo que es Universidad Minuto de Dios, en el cual lo que nosotros hacemos es, tenemos nosotros un componente en el cual nosotros podemos, de acuerdo a necesidades de información que puede traer de diferentes sistemas, poder configurar, traer o llevar información a otros sistemas. Eso nosotros ya lo tenemos, por decir, ya resuelto, y ya lo tenemos en la práctica en algunos clientes. Bueno, dice así. Ok. Dice aquí, la compañía cómo puede conseguir el software que actualmente están utilizando. Ok, si ustedes requieren, nosotros como primer paso, queremos escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus retos, ubicarlos en ese cuadrante que nosotros resolvimos en el día de hoy y determinar cómo podemos nosotros ayudarle. Para en el proceso de nosotros mostrarles cómo resolver esos problemas, nosotros podemos hacer unos ejercicios muy cortos, unos ejercicios a nivel de unos demos personalizados, en el cual nos sentamos, hacemos un ejercicio de pronto con algún ejemplo, algún proceso suyo, en el cual configuramos una parte del repositorio de conocimiento y le mostramos cómo esa información puede facilitar la ejecución de los proyectos, qué tipo de información puede ser disponible o puede usted visualizar de acuerdo a sus datos. Nosotros fácilmente podemos nosotros guiarlos en el uso de la solución en esa etapa como preliminar en el cual ustedes toman la decisión. Ok. Dice acá, ¿el costo de su servicio se asocia por proyecto? Bueno, esto como es un servicio en la nube, nosotros lo que nosotros ofrecemos es una licencia corporativa, en el cual todas las personas que hacen parte de los proyectos tienen acceso. O sea, nosotros no vendemos número de licencias, vendemos ese es el servicio en el cual usted como compañía puede gestionar todos sus proyectos. Obviamente el costo va asociado al número total posible de todos los usuarios en la compañía, al número total de los proyectos que puedan ejecutarse en la solución en un intervalo de tiempo que es, por lo general el servicio es a 1 año. Ok. Acá también pregunta que si incluyen una capacitación. Ok, es un plan de, ¿qué? Que si incluyen un plan de capacitación para la solución. Sí, por supuesto. Esto como es un servicio, tiene una capa de tecnología que es Hydra y otra parte de servicios. Entonces, dentro de esa capa de servicios está incluido la implementación, la consolidación de la base de conocimiento, o sea, nosotros lo hacemos, nosotros consolidamos todos esos datos, nosotros inclusive administramos los usuarios si es la necesidad del cliente, y también nosotros incluimos obviamente capacitación constante durante el tiempo de servicio, y también pues damos unos servicios de soporte técnico en el cual pues la persona, el ejecutor el usuario
de la solución de la plataforma, pues va a tener un acceso permanente a nuestros asesores de servicio al cliente. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Bueno, a resolver una más porque ya se nos acabó el tiempo. Dice acá. Dice, ¿cómo Hydra puede comunicarse con otros sistemas de gestión de proyectos como Project, Primavera? Bueno, como vimos en Hydra, ya es una solución integrada, completa, que pues no requieres, ya tienes sus propias herramientas de planeación. O sea, si tienes Hydra no requieres tener licencias de Project o no requieres tener licencias de Primavera. Lo que sí puedes es traer, de pronto si tienes un plan de trabajo en Project, poder importarlo, o de Primavera poder importarlo, o de pronto intercambiar información entre los sistemas, ¿sí? Pero en sí lo que hace es que tienes una herramienta de colaboración que tiene todas las funcionalidades para darle autonomía al gerente de proyecto de poder gestionar íntegramente su proyecto. Okay. Dice acá, la única licencia que permite realizar todo esto es de la gerente de proyectos. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero en sí lo que nosotros damos es una licencia corporativa en el cual usted crea todos los usuarios con todos los niveles de acceso que requiera. Entonces, si tiene 10, 20, 50, 500 gerentes de proyectos, los puedes todo incluir. Todos los ejecutores, todas las personas que requieran reportar tiempos o el avance de la ejecución de la tarea, los puedes incluir. Todo esta tiene la facilidad de poder crear e involucrar a todos los actores de los proyectos, e inclusive al cliente final, que es importantísimo poder inclusive intercambiar datos o documentos o aquellos formatos de aprobación de algunas tareas o de algunas horas. La plataforma puede ser el mecanismo que soporte estas actividades o tener esas evidencias de lo que se interactuó con el cliente final. Listo, a ver. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pues ya se nos acabó el tiempo. A cada una de las personas pues les enviaré la respuesta de las preguntas que nos han hecho. Pues ya para finalizar, pues les agradezco a ustedes todos el tiempo prestado, el interés que ustedes han manifestado en la realización de este seminario. Nosotros pues lo invitamos a los próximos seminarios web y estamos seguros que pues esto ha sido de gran interés y esperamos que haya aportado algo a su trabajo en el día de hoy. Los dejo con la encuesta. Por favor, me escriben, me cuentan qué información adicional requieren y pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.